avanza la creación de una tecnología que le va a permitir a los océanos liberarse de los desechos plásticos creados por el ecuatoriano ingeniero Inti Grönenberg, que fue premiado por MIT. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 3:40 y justamente nos acompaña, tenemos el gusto de que esté con nosotros Inti Grönenberg. ¿Sí lo digo bien el apellido? ¿Grönenberg? De hecho, pronuncias bastante bien el noruego, debo decir. ¡Qué bueno! ¿Ah? ¡Qué bueno! Me alegro, porque así entre Grönenberg y Sonnenhosner nos ha costado mucho a los periodistas. Pero bueno, es más fácil de pronunciar. Ahí estamos. Bueno, actualmente tú estás viviendo en Inglaterra y has estructurado ya tu empresa para desarrollar este novedoso invento que va a permitir al mundo que nos libremos de los plásticos en los océanos. Bueno, ese es el sueño y muchas gracias por la invitación a contar lo que estamos haciendo. Ya estoy 6 años en Reino Unido. Salí por una beca del gobierno a estudiar primero un máster y luego decidí quedarme con un doctorado. Y esto llevó en un emprendimiento tecnológico que ya tiene 2 años y medio. La empresa se llama Iction. Y lo que nosotros hacemos es, como tú bien mencionabas, desarrollar tecnología que es capaz de parar el flujo de plásticos antes de que llegue hacia los océanos, y lo hacemos en los ríos. La razón principal es que el 80% de los plásticos que contaminan nuestro banco natural de proteína, que son los peces, viene desde los ríos. Entonces hace sentido poner un sistema ahí de intervención. Y también, ¿cuál es la base de ese sistema? El sistema es, bueno, primero entendamos los principios de los plásticos una vez que entran a los ríos, ¿no? O son desechos sólidos suspendidos. Entonces se encuentran cerca de la superficie de la corriente del río. La primera parte del sistema lo que hace es direccionar ese plástico que se encuentra flotando hacia los lados del río. De ahí tenemos una segunda parte del sistema. Este es simplemente un mecanismo tipo flotador, tipo barrera. Una vez que está en los lados, necesitamos una fuerza mecánica para extraer. Entonces ahí tenemos unos mecanismos que se parecen por ejemplo, a las gradas eléctricas, pero en vez de mover gente de arriba hacia abajo, nosotros sacamos el plástico. Usamos unas turbinas, que esas son las que le dan la energía mecánica a este mecanismo de extracción, y a la final reciclamos. Entonces, en resumidos, ¿Y con qué energía funciona este mecanismo? la propia corriente del río. Justo ahí entra la turbina. Cero contaminador, entonces. Así es, esa es la idea, de que tenga la posibilidad de poderse autogestionar, usar la corriente del río para que esa energía mecánica mueva el conveyor, ¿no? Que es este mecanismo que extrae. Ese es el principio. Hace como un año tú llegaste a un acuerdo con el Estado ecuatoriano para aplicar tu sistema en algunos ríos del país y sobre todo para proteger a las Islas Galápagos. ¿Qué pasó con esos acuerdos? Bueno, nosotros en Reino Unido ya habíamos tenido varios reconocimientos internacionales. Nuestro mayor inversionista es el gobierno británico. Ganamos una competición allá que se llama Hacia un mundo sin polución plástica. El MIT, como resultado de este trabajo, me nombra inventor del año en el 2018 a nivel latinoamericano. Y fruto de eso se empieza a conocer la noticia de nuestro trabajo aquí en el Ecuador. Como resultado tuve una serie de reuniones con el gobierno, el señor presidente y ministros, en los cuales ellos manifestaron su interés de apoyar esto ya desde hace un año. A la fecha hemos seguido avanzando, hemos avanzado como empresa. Creo que la situación del país es compleja y quizás, por decirlo de alguna forma, no hay una postura nacional sólida frente a cómo hacer innovación tecnológica, ¿no? Entonces es algo que retrasa proyectos como el proyecto de Iction en el país. A nosotros, al estar en Reino Unido, tenemos ya una lista de potenciales clientes que son otros países, pero tomamos la decisión un poco más emocional. Yo le convencí a la empresa a que lo haga aquí en el Ecuador, y sí ha sido complejo. Ha sido un año de aprendizaje para nosotros, en el cual hemos avanzado un poco más lento de lo esperado, pero sigue. Esta vez ahora lo hacemos a través de los municipios. Me preocupa lo que me cuentas porque sí
Creo que es importante que a partir de tu experiencia, pues busquemos la manera de cómo pueden crearse las condiciones para que otros jóvenes justamente puedan innovar y crear soluciones útiles para las comunidades y a la vez también generar empleo en nuestros países, ¿no? Y creo que si las cosas no fluyen en tu propio país cuando has llegado tan lejos con tu invento y no solo con un fin que es tan necesario para el mundo, sino que además es un tema que es hecho por un ecuatoriano y que lo has querido implementar en el país y que no se den las condiciones para eso, sí me preocupa. ¿Cómo vamos a hacer con el resto de jóvenes que quieren justamente, como tú, salir adelante con sus innovaciones? Ese es el reto. De hecho, mi doctorado es en el tema de ecosistemas de innovación. Si evaluamos, va más allá de un solo gobierno, ¿no? Ya es un tema de incluso visión nuestra como país, de hacia dónde se ha apuntado el desarrollo en las últimas décadas. El país se ha visto frente a dos escenarios de cómo avanzar y generar empleo. El uno es una visión pública, que lo que busca es obtener más tributos, más impuestos y en base a eso impulsar el desarrollo social, que sabemos ya que si siempre se ve afectada cuando existen variaciones en el precio de petróleo y generan crisis. O la otra es la inversión privada, que se busca que las grandes empresas reinviertan en el país y generen empleo. Ambas, sabemos, los resultados no han logrado lo que se ha esperado, no solo en el Ecuador, sino globalmente. Globalmente la tasa de personas económicamente activas sigue creciendo. Entonces ahí es donde las sociedades empiezan a apuntar hacia lo que se llama los ecosistemas de innovación, que es una propuesta que ya no se apuesta a los extremos, sino al capital humano que se tiene. Así están creciendo países como Estados Unidos, así crece el Reino Unido, así está empezando a crecer Perú, así en su tiempo empezó a crecer Chile, Colombia también. Entonces hay una necesidad, hay una diferencia entre el ecosistema ecuatoriano de emprendimiento e innovación y las ideas. Ahorita ya el ecosistema se está quedando pequeño frente a las potenciales, al potencial del ecuatoriano. Este año, la semana pasada se anunció el mismo premio que yo gané el año pasado. También se seleccionan otros 34 jóvenes, en total son 35 por año. Este año hay 3 ecuatorianos ya. 3 ecuatorianos. Así es, en la lista de innovadores menores de 35 años a nivel latinoamericano. Entonces ya empieza a haber un talento de exportación de gente que tiene ideas innovadoras. Ahora y qué pena que esas ideas no se queden acá, o por lo menos no emprendan desde aquí, donde tenemos tantas necesidades justamente, ¿no? De generar empleo incluso. Exacto, de generar innovación, de generar empleo, de generar desarrollo justamente. ¿Qué opinas tú o crees tú que la aprobación de la Ley de Emprendimiento e Innovación abre el camino para que justamente lo que estamos conversando, para que estos jóvenes puedan implementar sus innovaciones, puedan salir adelante y podamos generar empleo? ¿Crees? Es un paso en la dirección correcta, pero no es el paso definitorio. El país está viendo, y por ejemplo la parte política, al haber aprobado esto por unanimidad, se da cuenta de que hay un empuje a entender que el país puede crecer si empieza a apoyar de forma técnica a los emprendedores. Entonces, por un lado, eso es lo que dice la aprobación de la ley. En el tema de contenidos tiene 2 aristas. Una es el tema de simplificación, de cómo crear un emprendimiento, de cómo contratar gente, cómo cerrar un emprendimiento. Y la otra importante, podemos poner 2, empieza a poner ya temas que en el país no se habían hablado antes, dentro de un proyecto de ley que es el capital de riesgo, capital de inversión, extremadamente necesario para que alguien que tiene una idea pueda generar un prototipo. Y luego el CONEI, que es el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación que se va a crear. Entonces, son los siguientes pasos. Ahora hay que seguir trabajando para que el país pueda empujar su desarrollo a través de su gente, de sus emprendimientos. Tenemos que hacer una política sostenida en el tiempo, independiente de quién gane o pierda. Creo que esa es la clave, ¿no? Así porque es. cada gobierno que viene desecha lo anterior, todo lo anterior estuvo mal, todo estuvo pésimo. Algo bueno habrán hecho los gobiernos anteriores como para que sigamos en una buena línea también. O sea, creo que eso es clave, ¿no? Importante que estas iniciativas de los gobiernos se mantengan con el tiempo, porque si no es una pérdida de tiempo y de dinero. Correcto. Yo creo que el futuro del país, el Ecuador tiene ciertos indicadores que son interesantes. Por ejemplo, la tasa de emprendimiento temprana del país es la más alta de la región.
Eso quiere decir que... ¿Qué es la tasa de emprendimiento temprana? En resumidas cuentas es cuántas personas deciden y se ponen un emprendimiento. Entonces el país tiene una tasa muy alta, eso quiere decir que hay mucha gente emprendiendo. Cuando ya se analiza más a detalle el por qué, en el país lo hacen por necesidad. O no hay empleo adecuado o perdieron su trabajo, entonces la gente enfrenta ese problema emprendiendo. Hay que revisarlo también desde otro punto. No todas las sociedades la gente emprende cuando tiene problemas. Entonces, la gente a veces baja los brazos, simplemente deja de buscar formas. En cambio, el ecuatoriano es recursivo y ha visto en el emprendimiento un potencial. Eso es súper valioso. Así es. Ese es el potencial que tenemos como sociedad. Luego es cómo transformar ese espíritu emprendedor en proyectos que ya dejen de ser emprendimientos, sino que se vuelvan empresas. Ahí está la diferencia. Un emprendimiento es cuando todavía estás buscando un modelo de negocio que te permita ser sostenible. ¿Y ahí cómo estamos en dar ese paso del emprendimiento a la empresa? ¿Cómo vamos los ecuatorianos? Ahí es donde está el reto. Y justo ese es el propósito de que existan los llamados ecosistemas de innovación. El propósito en sí mismo de que varias instituciones, gobierno, sector público, sector privado se conecten, es reducir esa tasa de fallo y hacer que los emprendimientos empiecen a crecer, empezar a medirse con indicadores. Ahí es donde todavía hay que trabajar. Hay mucho por hacer ahí, pero también mucho potencial como país. A criterio personal, viendo las estadísticas, cuando hablamos de modelos de desarrollo, ese es el camino que tenemos que tratar de seguir para... Nos das un gran aliento, un gran aliento, Inti. Estás tú viviendo en Londres, entiendo, y has formado tu empresa, que es una empresa ecuatoriano-londinense, digamos, ecuatoriano entre Inglaterra y Ecuador. Y ¿dónde vas a aplicar primeramente tus proyectos? La empresa ha evolucionado justo en el 2019 y primero, estábamos ya 2 años y medio en Inglaterra. Ahora somos una empresa de 15 personas, de las cuales 7 ya están en el Ecuador. Entonces, en el Reino Unido nosotros hacemos el desarrollo de la tecnología y en el Ecuador vamos a hacer la implementación de la misma. Pese a no haber concretado o que no se hayan finalizado esos convenios que hiciste con el Estado, tú has insistido en que quieres emprender primero tu invento en el Ecuador. Sí, yo creo que hay que apostar en el país. Como empresa ya hemos invertido más de $100,000, siendo chiquitos, en salarios, en temas adicionales. No es fácil cuando pasan los temas de incertidumbre social. Yo siempre tengo que estar respondiendo allá en Reino Unido a los inversionistas. Claro. ¿Por qué seguimos? Pero hay que seguir. Asimismo hemos aprendido, ya tenemos un avance importante con el municipio de Quito. Hemos encontrado un socio estratégico en la EPMAPS, en la empresa pública de agua potable de la ciudad. ¿Cuáles serán los ríos que van a intervenir primero? Estamos pensando en el Guazabamba. El Guazabamba tiene una particularidad que recibe toda la carga, tanto de la carga plástica, de la polución plástica, como también los desechos en general de la ciudad que van directamente hacia los ríos, principalmente el Machángara. Entonces, la idea que nosotros tenemos es parar ese flujo en el Guazabamba. Ya recibe todo lo que viene del Machángara, del Monjas, del San Pedro, del Pita, por ejemplo, y evitar que siga avanzando aguas abajo, contamine el Esmeraldas, contamine el Océano Pacífico, viaje hacia Galápagos y proveer datos. Todos esos datos van a servir para generar políticas públicas para enfrentar la polución plástica basada en evidencia. ¿Y cuándo iniciarías el proyecto acá? Estamos ya lo hemos hecho de forma muy, muy ordenada, siguiendo los procesos. Presentamos la iniciativa privada al municipio de Quito en un evento que hicimos con la Embajada Británica en octubre. Y desde ese entonces hemos entrado a mesas técnicas de discusión con el director de la empresa de agua potable, y ahora estamos esperando que ellos ya entreguen los informes. Hay unos informes que tienen que salir de resultados de las mesas y luego pasa al directorio de la empresa de agua potable, donde esperamos que se pueda dar avance al proyecto, ¿no? Ojalá podamos empezar marzo, abril. Ojalá para nosotros ya sea una consecución de una firma y empezar a trabajar, porque también es complejo para una empresa con
recursos limitados, un emprendimiento cuando los tiempos se vuelven muy largos, ¿no? Así es, cuesta más cuando los tiempos se vuelven muy largos. Así es. Inti, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, te felicito inmensamente, es un orgullo que pienses en tu país estando tan lejos y habiendo tenido el éxito que has tenido en tus inventos, en tus creaciones. Esperamos tenerte pronto acá de regreso para cuando nos digas ya está implementado, cómo está funcionando y cuáles son los resultados. Así será, muchísimas gracias. Agradecemos a Inti Groneberg, ingeniero ecuatoriano premiado por MIT, quien ha inventado pues un proceso para limpiar de plásticos a los océanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informado.